Hoy día tenemos el review de lo que es el Skoda Karoq. Te mostraré las diferencias de lo que hay entre el Ambition y el Style, sus virtudes y por qué este es uno de los mejores SUV que puedes encontrar en Skoda hoy día. Skoda Karoq en lo personal es uno de los mejores productos calidad-precio dentro de la marca Skoda. De serie ofrece un equipamiento más que acorde, donde solo encargo la inexistencia de más ayuda a la conducción, que sería su talón de Aquiles para el modelo que se vende acá en Chile, pero en todo lo demás el modelo cumple. Sus dimensiones, donde casi 4.4 metros de largo y 1.0 metros de ancho, lo vuelve uno de los autos muy atractivos por su maniobrabilidad, donde adicional a esto se le suma un maletero con 588 litros, lo vuelve un SUV ideal para familias pequeñas, que no requieren una tercera fila de asientos obviamente. Acá se vuelve una mejor compra en comparación a su hermano mayor, el Kodiaq. Donde viene lo mejor de este modelo a mi juicio es su andar de marcha, ya que logra un confort de marcha que pocos SUV logran tener sin sacrificar la estabilidad a alta velocidad. Sumando a todo esto una buena insonorización, es una fórmula más que correcta al precio que se paga por un SUV de esta categoría. Su motor, pese a ser un 1.4 TSI que genera solo 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, aunque suene poco, hablando de un SUV, pese a esto la respuesta que tiene el auto es la necesaria y la requerida para moverlo con bastante dinamismo, donde también logra llegar a tener consumos ideales, con una homologación de 12,8 litros en ciudad y 18,5 en carretera. Ahora, con esto extrañamos que el modelo no se venda con una motorización diésel como antes se hacía, o como se vende en Europa con una versión 4x4. Bueno, ya en el interior del Skoda Karoq, en este caso estamos en el modelo Style, el más equipado. Y bueno, a diferencia de su hermano Ambition, tiene un infoentretenimiento más grande, sin perillas. Y acá, a diferencia de su hermano, este tiene asientos calefactados. También tiene modos de conducción. Tiene asistencia, o sea, tiene control crucero adaptativo. Si nos vamos al menú, podemos ver todas las asistencia de conducción que tiene este vehículo acá. Y ya. Entonces tendríamos control crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia y detector de fatiga. Vamos al menú, tenemos la radio, multimedia, cuando conectas por Bluetooth, teléfono, el Smart Link, que en este caso es de forma inalámbrica, tanto para el Ambition como para el Style, el estado del vehículo, asistencia de conducción para configurar sonido, el climatizador, que también se puede visualizar por acá para ver lo que es la temperatura, por dónde dispara el aire y si lo queremos de forma automática, que sería lo mismo que configurar acá pero desde la pantalla. Siguiendo nuevamente el menú, para ver imágenes o para cambiar los fondos de pantalla, los manuales y los dashboard. Bueno, este también tiene control por gestos, como puedes ver acá. Bueno, climatizador dual, tiene para apagarlo, para apagar el de Start Stop, para poner los asistencia al aparcamiento. Ahí veríamos la cámara de buena calidad. Está lloviendo, por eso tampoco se ve muy bien. Aquí cerramos las puertas. Tenemos cargador por inducción. Tenemos dos puertos USB tipo C y mucho piano blanco. Sí, definitivamente esto con el tiempo no envejece bien. Tiene esta consola central que esta parte podemos sacarla para que quede más amplio y también podríamos voltearlo o colocarlo así. Bastante práctico esta solución que plantea Skoda. Y aquí estaría lo que sería el cajón, con posibilidad de regulación de altura. Y bueno, a diferencia también de su hermano Ambition, este tiene asientos de cuero con ajuste eléctrico y apoyo lumbar. Si abrimos la guantera, bastante amplia, o bueno, está ahí, no te voy a decir que es la más amplia, pero sí tiene el tamaño suficiente.
Y adicional tienes esto. Está con terciopelo para que las cosas nos vayan sonando. Y es bastante profunda. No sé si se llega a notar, pero caben hartas cosas de... Las puertas, bueno, tienes retrovisores plegables electrónicamente. También los tienes calefactados. Luces automáticas. En este caso, a diferencia del Ambition, las luces son de tecnología full LED, tanto para los antiniebla, los neblineros, como las luces altas y bajas. El Ambition tiene luces LED, pero no tienen los neblineros con tecnología como tal, y también son de otro tipo de proyector que no tienen la misma visión que te da esto, que son full LED. Aquí controlas el control crucero y por acá enciendes el vehículo. Y bueno, también a diferencia del Ambition, el Style tiene el techo corredizo con opción de apertura, es decir, este se puede abrir hasta la mitad del habitáculo. Tenemos luces de tecnología LED para los tapasoles y igual para el interior. Ya estarían las del interior de la parte trasera. Serían los asientos traseros y ahora nos vamos para allá. Bueno, ya en la parte trasera, ¿verdad? Tienes bastante espacio en lo que es las piernas y las rodillas. Tú también tiene buena altura, algo a destacar. El túnel central no es tan intrusivo. Una cosa crítica es que no tengas la opción de controlar el clima por acá. Por el precio del vehículo sería lo mínimo a solicitar. También, cosa que no mencioné, tienes luz ambiental, tanto las puertas traseras, delanteras y una parte del salpicadero. Sería la parte de atrás. No tienes apoyabrazo central, pero ya te voy a mostrar por qué no tiene. Y bueno, una tecnología que tiene el Skoda Style, a diferencia de su hermano Ambition, es el sistema de asientos Varioflex. Esto lo que te permite es sacar los asientos de una forma muy fácil. Primero, los asientos están divididos en tres. Se pueden sacar ya sea el centro solamente, uno de lateral, otro de lateral o todos como tal. Esto lo que te ayuda primero a limpiar en tal caso que tengas niños que hayan regado comida, por ejemplo así, es mucho más fácil limpiar, ya que es fácil sacarlos, limpiar y luego colocar. O también mejorar el espacio de carga, ya que sin los asientos en verdad el espacio de carga aumenta considerablemente. Y para sacar simplemente presionamos acá, luego presionamos una palanca que está acá al fondo y como ven el asiento se levanta. Luego tendrías que presionar esas perillas rojas o esas palancas rojas como tal y el asiento se desprende. Y lo mismo sería para las tres banquetas que montan. Y para poner simplemente, en verdad, una tecnología muy práctica. También estos asientos te permiten la posibilidad de ajustarlos de delantero o un poco más traseros. Y bueno, algo a criticar es cómo sale el cinturón de seguridad del ocupante del medio. Creo que Skoda, bueno, al tener esta tecnología, capaz por eso no pueda ponerlo en el asiento como tal, para que lo tengan en consideración. Bueno, como mencioné, el Skoda Karoq Style tiene la posibilidad de ajustar los asientos de forma eléctrica y con memoria. Los acabados de las puertas son buenos. Capaz las manillas se podría mejorar. Igual estas partes del tablero de abajo son de plástico duro. Igual las puertas traseras, bueno, de plástico suave arriba. Aquí un tiro de plástico un poco más premium. Aquí acolchado. Y bueno, igual. Esta parte de plástico duro y aquí igual. Creo que también el Skoda Karoq le faltó el climatizador, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, esa sería la llave. Tiene luces dinámicas en la parte trasera, tanto Ambition como Style.
la rueda de repuesto y la posibilidad de esconder el coco. Si lo queremos otra vez, presionamos el botón. Súper fácil y práctico. También, como cualquier buen Skoda, tienes cualquier infinidad de equipamiento de simple clever. Por lo menos tienes esta alfombrilla que es de goma por el otro lado y de fieltro por el otro lado. También tienes estas, no sé si se llega a notar, pero tienes estas como, por decirlo así, pones y el objeto no iría saltando por el interior del vehículo. A ver, en el exterior, a diferencia del Ambition, como había mencionado, tienes luces diferentes, ya que estas son tecnologías full LED. También tienes otros tipos de aros diferentes. Estos son de medida 215, 55, RIN 17 y viene con estas tapas que se pueden sacar. Obviamente tendrías que comprarle el centro y luego los tapacubos. Mira, tiene iluminación para las puertas cuando las abres. Este, a diferencia del Style, tiene perillas, tiene una pantalla más chica, no tiene modos de conducción, no tiene asientos calefactados. Prendemos. También tiene el mismo sistema para poder cambiar esto. Y si nos vamos a asistente de la conducción, también tienes con frenado autónomo de emergencia y detector de fatiga. La diferencia es que este no tiene navegación como tal. Y el Virtual Cockpit, veamos si nos permite hacer cambio de vista. Vamos a hacer porque tenemos el vehículo apagado. La guantera, igual que la otra. Y sí, vemos las luces. Bueno, a diferencia del Style, este tiene ajuste manual, ajuste de apoyo lumbar. La iluminación ambiental queda hasta acá. Los asientos también son diferentes. El techo con luz LED. Igual. Y tienes apoyo para guardar las gafas. Bueno, a diferencia del Style, este sí tiene apoyabrazo, ya que no tiene el Varioflex. Esto sería un asiento común. Ahí liberamos y ya se apaga. También tiene iluminación ambiental, no tiene techo panorámico ni corredizo, climatizador igual y llantas diferentes. Medidas 215, 60, RIN 16. Bueno, lastimosamente no pudimos hacer una prueba de ruta porque no tenía una unidad de prueba. Pero lo que te podemos indicar del confort de marcha o de la rodadura de este auto es que es un auto que busca más a la comodidad que al deportivismo. Aún así es un auto que a altas velocidades se mantiene bastante aprobado. En verdad, un auto ideal para cualquier tipo de situación. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle like para seguir llevándote este tipo de contenido en el canal. Nos vemos en otro video. Hasta luego.